La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Así que bueno, el tema es Dios es amor. Los mensajes de toda la serie están en YouTube, por si alguno no los ha visto, pues puede verlos. Y el pasado sermón estuvimos hablando acerca del amor a Dios. Profundizamos en ese tema, ¿no? Del amor que le debemos al Señor. Estuvimos pensando y girando en torno a esa idea. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar tratando el tema del amor al prójimo. La segunda cláusula del más grande mandamiento, ¿no? Amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo. Así que vamos a abordar este tema del amor al prójimo. Y antes, si me permitís, pues yo os animo también, allá donde estamos, pues recogernos delante del Señor, orar, poner nuestro corazón a disposición para que la palabra cale, ¿no? Y nos transforme. Así que si os parece, oramos, ¿sí? Pues Señor, como cantábamos ahora, quebranta nuestro corazón, Señor. Queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y eso pasa necesariamente porque tú lo has diseñado así, por escuchar tu palabra, por prestar atención, prestar oído a lo que tú tengas que decirnos y hacerlo con la predisposición de ser transformados, de ser retados. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad, a comprenderla y a ponerla por obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en una ocasión, un intérprete de la ley judía, de la ley de Moisés, se dirigió a Jesús, dice la palabra que se dirigió a Jesús para probarle, para retarle, ponerle a prueba, intentar ponerle en evidencia. Y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa tengo que hacer para ir al cielo, para heredar la vida eterna? Entonces, el pasaje que estoy citando se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y el diálogo se siguió de la siguiente manera, ¿no? El hombre, el intérprete de la ley, le dice: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús entonces apeló a la Biblia y dijo: bueno, ¿qué hay en la Biblia? ¿Qué lees en las Escrituras? Y este hombre, el intérprete de la ley, le dice: bueno, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto que has dicho y vivirás. Entonces la Biblia presenta la cuestión de la salvación de una forma muy sencilla. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres heredar la vida eterna? ¿Tú quieres pasar la eternidad con Dios? Pues es muy fácil. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios de forma perfecta, con todo tu ser, con todos tus afectos, al Señor perfectamente y a tu prójimo como a ti mismo. Si eres capaz de hacer eso, entonces cumplirás toda la ley y tendrás acceso al reino celestial. Sin embargo, dice la palabra que al intérprete de la ley empezó a ocurrirle lo que nos ocurre a todos cuando nos ponen delante del espejo de la palabra de Dios. Dice la Biblia que él quiso justificarse a sí mismo. Es decir, este hombre, cuando escuchó la palabra, cuando escuchó la ley del Señor, él trató de buscar en su mente formas de pensar que estaba cumpliendo con esos mandamientos por medio de interpretarlos de una forma que se sintiera cómodo. Él trató de acomodar los mandamientos para sentir que los estaba cumpliendo en su pecado. Ahora, lo interesante de la reacción es que la parte que provocó en este hombre la necesidad de autojustificarse no fue la parte de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, sino la parte que le inquietó fue el del mandamiento de amar al prójimo como a él mismo. Eso fue lo que le provocó dudas, porque al parecer la cuestión de su relación con Dios la tenía aparentemente resuelta en su conciencia. Este intérprete de la ley creía que la primera cláusula del mandato divino la estaba cumpliendo perfectamente. Y eso probablemente era debido a que este hombre religioso asistía al templo cada día, él cumplía con sus votos, él ofrecía los sacrificios, él daba sus diezmos, él hacía largas oraciones, él ayunaba cada vez que tenía oportunidad. Él cumplía con todos los requisitos religiosos y litúrgicos
que le exigían su devoción del judaísmo, ¿no? Por tanto, este hombre podía considerar con una conciencia tranquila que él estaba amando a Dios de manera perfecta, que él era un buen judío, un hombre practicante. Y lo primero que quiero decir, ¿no? Qué fácil que es caer en ese tipo de religiosidad en nuestras vidas, sin darnos cuenta incluso, ¿no? Qué sutil es ese tipo de decadencia espiritual. Qué fácil es creer que porque cumplimos con las cosas que debemos hacer como evangélicos, entonces ya estamos amando a Dios, ya estamos cumpliendo como cristianos, ¿no? Ya tenemos nuestra oración diaria, nuestro devocional diario, ya leemos nuestra porción de la Escritura, ¿no? Ya hablamos con lenguaje evangélico. Entonces ya está, yo ya soy un buen cristiano, ya Dios me ama, ya todo el mundo sabe que soy una persona formal y honorable. Entonces esto es lo que le pasó a este hombre, este intérprete de la ley. Él se sentía seguro de su religiosidad. Y eso también nos puede pasar a nosotros muchas veces, ¿verdad? Y esta predicación tiene, uno de los propósitos que tiene este sermón, es zarandear nuestra religiosidad. Poner a prueba eso que decimos amar. Porque fíjate que este hombre, a pesar de ser muy religioso, de saberse cumplidor de los mandamientos de la ley de Moisés en lo tocante a su relación con el Señor, o su relación litúrgica con la religión, él empezó a sentir cierta turbación con el tema del amor al prójimo. ¿A qué se refería Moisés exactamente cuando dijo que debemos amar a nuestro prójimo? ¿Moisés estaba refiriendo que debemos amar a los judíos porque ellos son nuestros prójimos? ¿O acaso él no tenía licencia para interpretar ese pasaje como solamente amar a los judíos que realmente eran judíos devotos y celosos de la ley? Porque hay judíos que tienen el nombre de judío, pero realmente ellos no. ¿Acaso este pasaje significaba, como dicen algunos, que él tenía que amar a todas las personas del mundo? Bueno, eso este hombre probablemente lo vería como algo totalmente imposible de cumplir y también injusto de cumplir. Os hago la pregunta como evangélicos, ¿este pasaje significa que debemos amar a todos los evangélicos del mundo? ¿O que debemos amar solamente a los de nuestra iglesia? ¿O a aquellos que están de acuerdo con nuestras doctrinas? ¿Aquellos que se amoldan o que se asocian con aquella forma de interpretación que nosotros abrazamos? Lo que se dice hoy en día, ¿no? Qué peligrosa esta frase, ¿no? Los cristianos de sana doctrina, ¿no? Solamente nuestra secta, ¿no? O solamente debemos amar a aquellos que están en nuestro círculo de amistad o nuestra familia, aquellos que nos cae bien. O esta palabra de amar al prójimo significa que tenemos que amar a todas las personas de este mundo. ¿Quién se supone que es nuestro prójimo? Porque el intérprete de la ley entendió que no era posible estar seguro de estar cumpliendo con este mandamiento si no le quedaba claro, si no acotaba el significado de la palabra prójimo. De manera que este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, con la intención de que a ver si lo que me dice Jesús se amolda a lo que yo entiendo que es mi prójimo, le preguntó a Cristo, le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, para contestarle, le refirió esta parábola, que es el texto que nos va a ocupar hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 30 al 35. El Evangelio de Lucas 10, 30 al 35 dice así. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más
yo te lo pagaré cuando regrese. La historia que expone Jesús tiene ciertos aspectos que tenemos que considerar y ponerlos en contexto para entenderla correctamente. En primer lugar, Él nos presenta a un hombre judío que viajaba por un paisaje rocoso, árido, peligroso también, donde había muchos salteadores. Y a este judío, por lo visto, le asaltan, lo hieren, le golpean y lo dejan ahí, en la cuneta, al lado del camino, medio muerto, ensangrentado, herido. Entonces dice Jesús que pasa un hombre religioso por ese lugar con su uniforme de religioso, su túnica de religioso, sus filactelias, su Biblia bajo el brazo, su cara de que está ayunando y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Su cara de piadoso. Y dice que pasa por ahí, lo ve que está medio muerto y este hombre religioso pasa de largo, no le hace ningún caso. Dice que después pasa otro religioso, un sacerdote, un levita, un hombre conocedor, un hombre que se dedicaba a oficiar los sacrificios, a servir en el templo. Dice que también lo vio y también pasó de largo, no le hizo ni caso, ¿no? Es posible que estos dos hombres religiosos estuvieran yendo de camino al templo, algunos comentaristas dicen eso, o que Jesús estaba tratando de decir entre líneas que estos dos religiosos que iban de camino, ¿no? Que pasaban prácticamente al mismo tiempo, iban de camino hacia ofrecer sus actos religiosos de adoración y por eso tuvieran tanta prisa. Estaban yendo al culto. O que ambos estuvieran también, puede ser, que sopesaran los peligros del camino, vieran, hombre, si me paro, también me puede pasar a mí lo mismo, a saber lo que habrá hecho esto para meterse en este lío, yo mejor no me meto, que no es mi problema, no vaya a ser que yo también después tenga algún problema. O también puede ser que estos hombres simplemente trataran de justificarse a sí mismos y cuando pasaran por delante o al lado de al que tuviera necesidad, se trataran de convencer a sí mismos de que ellos no tenían nada que ver con él, que ese hombre no era su prójimo. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que estos religiosos compatriotas del hombre herido, aquellos que leían cada día las Escrituras, aquellos que eran considerados socialmente como representantes honorables de Dios en la tierra, no mostraron ni la más mínima compasión por el hombre herido. No tuvieron compasión por él. Ahora, por otro lado, Jesús hace entrar en escena a un samaritano. Y es importante recordar que los samaritanos estaban enemistados con los judíos y la relación entre ambos pueblos era muy tensa. Había conflicto. De hecho, cuenta la palabra, ¿no? Se ve muchas veces que los judíos preferían hacer muchísimos más camino, mucho más rodeo para no pasar por la inmunda e indeseable tierra de Samaria. Sin embargo, en la historia que nos relata Jesús, es el samaritano, es el supuesto enemigo del judío malherido, el que fue movido a misericordia y le ayudó. Este hombre no pensó en los peligros que podía suponer pararse en ese camino a ayudar al hombre malherido. Él no pensó si ese hombre era su prójimo o no era su prójimo. Él no pensó en el tiempo que podía perder o en si era o no era su problema. Él simplemente vio a una persona necesitada en su camino y entonces se detuvo, se acercó, vendó sus heridas, lo sanó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y por si esto fuera poco, después proveyó de todos los recursos necesarios para que ese hombre se recuperara completamente. En otras palabras, y para resumir, lo que Jesús presenta es a dos religiosos judíos, aparentemente piadosos, conocedores de la ley de Moisés, que no tuvieron ninguna misericordia del hombre malherido, pero a un hombre samaritano que podía considerarse enemigo de ese hombre, que sí que la tuvo. Y mostró esa compasión y esa misericordia por medio de acciones y de obras concretas. Ahora, una pregunta. ¿A cuál de estos dos tipos de personas creéis que se sentía identificado el intérprete de la ley? ¿Con cuál de los dos? ¿A quién se parece más? Evidentemente Jesús está poniéndole ese cuadro con la intención de que él se sienta identificado con los religiosos y con los levitas. Es como si yo, a cualquiera de vosotros, si sois creyentes, os empiezo a explicar una palabra y os digo, un hombre evangélico iba caminando por un camino y después un pastor evangélico, pero el que le hizo caso fue un pecador, un impío.
Yo me sentiría identificado con el evangélico de la parábola. Tendría muy claro que Jesús está hablando con esa intención. Y teniendo en cuenta que la intención del intérprete de la ley fue poner a prueba a Jesús, fue intentar hacerle quedar mal, y que también la intención que tuvo el intérprete de la ley al preguntar quién es mi prójimo no fue otra que justificarse a sí mismo. Cuando Jesús le presenta este cuadro, ¿cómo pensáis que se pudo sentir este hombre que en teoría era un conocedor de la ley de Moisés? Muy confrontado, avergonzado. Y por esto, por a poco, ahora Jesús le devuelve la pelota y le hace la pregunta a él. Ahora dime tú, intérprete de la ley, ¿cuál de estos tres crees que fue el prójimo del hombre malherido? Y este hombre, imagino que avergonzado, sonrojado, dijo, pues, el que usó misericordia de él, el samaritano. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Toma ya. Me encanta cómo Jesús siempre le da la vuelta a todo, ¿verdad? La enseñanza de la parábola planteada por Jesús es clara y podríamos resumirla de la siguiente manera. No debemos tener ninguna clase de prejuicio a la hora de hacer el bien, sino hacerlo siempre que tengamos oportunidad. Y de esta manera Jesús acababa de romper con toda posibilidad de autojustificación cuando nos basamos en lazos étnicos o familiares o religiosos para pretender reducir el término prójimo solamente a aquellos que forman parte de nuestro círculo cercano, aquellos que forman parte de la gente que nos cae bien, con la que nos sentimos a gusto, nuestra familia, nuestros amigos, los religiosos que practican nuestra misma profesión de fe, los hermanos de la iglesia, todo eso, ¿no? Intentar acotar el término prójimo a nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Jesús está rompiendo con todo eso y lo que nos dice es que nuestro prójimo es aquella persona que simplemente se cruce en nuestro camino, que Dios ponga en nuestro camino para hacerle un bien. Cualquier persona, de cualquier procedencia, de cualquier lugar, de cualquier trasfondo, que tenga cualquier creencia, puede ser nuestro prójimo si Dios nos lo pone en el camino para que podamos hacerle un bien. Y nuestro deber, dice la palabra, es amar a cualquier persona que Dios nos ponga en el camino, como a nosotros mismos. Nuestro deber, hermanos, es tener acciones concretas de amor para aquellos que estén cerca de nosotros. Si vemos a alguien cercano que tiene algún problema o alguna necesidad, Dios pone sobre ti el deber moral de ayudarle en todo lo que puedas. Así que, Iglesia, debemos pensar en maneras prácticas de hacer el bien, de cubrir las necesidades de nuestro alrededor, de compartir con el que no tiene, de hablar de dinero, de meternos la mano en el bolsillo y ayudar con euros, que tanto nos cuesta soltar, con euros, aquel que no tiene, que realmente tiene necesidad. Ahora, cuidado, hago un pequeño énfasis, aquel que realmente tiene necesidad, el que no trabaje, que no coma, dice Pablo. Y hoy en día hay muchas ayudas sociales, ¿verdad? El Estado echa una mano. A veces, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, a veces yo, por ejemplo, nunca doy limosna a nadie. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que pide dinero por la calle después no lo gasta para lo que le conviene. Entonces yo sí doy de comer, pero dinero es una cuestión personal, no digo que esté mal hacerlo, pero me cuesta dar porque creo que no es amar, no es ayudar a esa persona. No me costaría nada darle dinero, pero creo que haciéndolo, entonces tengo que pensar en cómo realmente yo puedo hacer un bien, cómo puedo ayudar, cómo puedo amar a esa persona, compartir con el que no tiene, ayudar a la anciana que va con una bolsa cargada, pues déjale que entre primero al ascensor, sé cortés, pon las necesidades del otro por encima de las tuyas. Algo que también creo que es importante apuntar, tal vez no tengas muchos recursos, tal vez no tengas mucho, pero sí que tienes 2 oídos y tienes tiempo. Y puedes pasar tiempo con gente que se siente sola, ayudar, apoyar emocionalmente, empatizar con personas. Eso es hacer un bien. ¿Sabes cuánta gente hay que se siente sola hoy en día?
pues ir a pasar una tarde con aquella persona que a lo mejor no forma parte de tu círculo de interés, pero le vas a hacer mucho bien. Eso es amar al prójimo. Hermanos, también estamos en una iglesia, gracias al Señor, que no para de tener iniciativas para ayudar al prójimo, ¿no? Reparto de comidas, ayudar en la obra social en el local que hay en Chiclana, arreglar, limpieza, colaborar. Pero cuidado, no solamente en la iglesia en la que tenemos que ser activamente participativos en hacer el bien, sino también fuera de la iglesia, o sobre todo fuera de la iglesia, porque hay mucha gente que está muy solícita en venir aquí y en poner una sonrisa y en hacer el bien, pero luego en su vecindario, en su bloque, con la gente cercana del mundo son otras personas. Colaboremos con iniciativas, hagamos el bien. Hay 1000 maneras de mostrar amor al prójimo, así que yo te animo a pensar activamente qué puedo hacer para hacer un bien. Por cierto, la palabra prójimo viene del término próximo. Así que pensemos, ¿no? Jesús está hablando de alguien que te encuentres en el camino. ¿Quién es mi mayor prójimo? Bueno, mi mayor prójimo es mi esposa y mis hijos. Entonces, pensemos también en que nuestra primera responsabilidad es para los que estén más cerca de nosotros. Hay mucha gente que tienen mucha facilidad y son muy solícitos y están muy dispuestos a ayudar a los de fuera, pero luego a los de su casa no. Muchos chicos jóvenes que aquí se ponen aquí parecen que son, no veas, que se ponen a arreglarlo todo, a servir en todas partes y en su casa no recogen un plato. El prójimo, el que tengo cerca. Normalmente, además, cuanto más prójimo es la persona que tienes, más difícil es amarla. Entonces buscas prójimos que estén un poco más lejos. Prójimos lejanos. No, prójimos, los que están contigo. Ahora, quiero dar alguna nota de advertencia en cuanto al tema del amor al prójimo. La Biblia te manda a amar a los demás, no a exigir que los demás te amen a ti. Eso no es un mandamiento. Hay gente que se porta muy bien, que te dan mucho cariño, mucho amor, pero después esperan que los demás se comporten de la misma manera con ellos y si no se enfadan, te chantajean. Bueno, es decir, quieren que tú hagas lo que ellos creen que es amor en su medida, pero nunca llegas a su estándar, nunca llegas a cumplir con sus pretensiones, entonces siempre te quedas corto y siempre tienen algo que reprocharte, porque siempre están dando, tratando de recibir algo a cambio. Entonces empiezan a murmurar de ti, a decir que la gente son falsos, a estar en amargura, en esa iglesia no hay amor, ¿no? Porque no los tratan como ellos esperan. Hay mucha gente que incluso espera que la gente adivine lo que les hace falta. Ellos tienen una necesidad, no la cuentan claramente, pero cuando tú no se las resuelves o no te preocupas por ellos como ellos esperan que lo hagas, entonces murmuran contra ti, murmuran contra la iglesia. Entonces, gente que tiene mucha vergüenza de exponer sus necesidades, pero tal vez no tiene tanta vergüenza de hablar mal de la gente. Pues más vale ser claros y vulnerables y explicar lo que nos pasa y pedir ayuda. Seamos maduros en esto, hermanos, y pensemos en formas de tratarnos con sencillez, de no buscar conflictos. Ahora, por otro lado, también hay gente que solamente hace el bien a los demás cuando de esa manera pueden conseguir otra cosa a cambio. Siempre hay un interés de por medio, ya sea dinero, ya sea poder, ya sea fama, ya sea una buena reputación, ya sea conseguir un trabajo. Por eso hay gente que hace la pelota a los demás. Y es muy incómodo cuando te lo hacen a ti, te das cuenta, cuando te hacen la pelota. Porque tú te das cuenta que esa persona no te quiere a ti, solamente quiere algo que tú le puedes dar. Quiere obtener algo de ti. Entonces es una sensación de, aparte que muchas veces se nota, ¿verdad? Porque como es impostado, es una adulación ficticia que incomoda. Te hacen la pelota, ¿por qué? Pues hay gente que se comporta muy bien aquí, porque comportarse aquí bien tiene una retribución. Es aparentemente sencillo, es poco ratito, me porto bien, pongo buena cara y ¿qué gano? Buena fama, reputación, respeto de los hermanos, ser aceptado en la comunidad, pero después cuando llegan a casa se transforman. ¿Por qué? Porque en casa ya no tienen nada que obtener. Entonces son ellos mismos. Por cierto, tú eres quien eres cuando estás en tu casa a solas o con tu familia.
Así que no te engañes a ti mismo y entiende que Dios te ve siempre. Vives coram Deo y tratar de comportarte mal y mostrar ese falso amor a tu prójimo es una forma ruin de egoísmo que Dios aborrece. Nuestro deber es amar perdiendo para que los demás ganen. Si es necesario, yo pierdo, me sacrifico de una forma genuina, honesta, para que a ti te vaya bien. Nuestro deber es poner el amor por obra sin esperar nada a cambio y sin ningún otro interés que darle la gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria, mostrando ese amor siempre que tengamos oportunidad. Así que el primer punto de nuestro mensaje es el amor al prójimo, amar al prójimo. Podríamos poner, ¿quién es mi prójimo? ¿No? El primer punto, ¿quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es aquel que tienes cerca, el que Dios pone en tu camino para hacerle bien de una forma genuina. El segundo punto del sermón es como a mí mismo. El primer punto, ¿quién es mi prójimo? El segundo punto, ¿quién o como a mí mismo? En una ocasión, un conocido que es familiar de mi padre, estábamos caminando y me recitó el más grande mandamiento. Entonces me dijo, ¿ves? Está muy claro, me dijo. Está muy claro. Yo debo vivir principalmente amándome a mí para poder amar a los demás después. ¿No? Dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a poder amar a los demás si no me amo yo primero? Yo tengo que preocuparme en amarme yo mucho y amarme bien y amarme de verdad yo a mí. Y cuando yo me ame a mí, cuando yo me dé mucho cariño a mí mismo, entonces ya podré amar a los demás. Entonces, lo que estaba tratando de decirme este chico es que entregarse a una vida de autosatisfacción, de egoísmo, una vida centrada en ti, es algo bueno y deseable porque de hecho es el camino para después poder amar a los demás. Es decir, debemos vivir centrados en darnos amor a nosotros mismos y cuando estemos repletos de ese autoamor, entonces podremos pensar en repartir amor a las personas que estén fuera. Entonces, tristemente esto es una forma de pensar bastante común en el mundo, pero está muy lejos de ser lo que la Biblia enseña. En primer lugar, la Biblia nunca nos manda amarnos a nosotros mismos. El mandamiento no es ámate a ti mismo, el mandamiento es ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. La Biblia nos manda amar como amamos a nosotros mismos porque asume que nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. De hecho, todos los seres humanos nacemos con esa impronta, ese arte, esa capacidad innata en las tareas del autoamor. Somos unos cracks autoamándonos. Todos queremos de forma natural lo mejor para nosotros. Todos queremos satisfacer nuestros deseos en el momento que nos apetece, por la razón que nos da la gana y por lo que nuestro corazón quiera. De hecho, todas las personas de este mundo vivimos en esa batalla, tanto física como espiritual, que tiene como meta satisfacer nuestros deseos más profundos en nuestro corazón. ¿Y por qué razón todos vivimos y nos esforzamos tanto en darnos todo lo que necesitamos o todo lo que queremos? Bueno, pues porque nos amamos de una forma inmedible. Ahora, sin embargo, el hecho innegable de que todos tengamos un gran autoamor no significa que tengamos un buen autoamor. Es cierto que todos nos amamos muchísimo, pero también es cierto que todos nos amamos muy mal. Y todos nos amamos muy mal porque no cumplimos con la primera cláusula del gran mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mira, la única manera de que nuestros afectos, de que nuestros amores sean ordenados y de que podamos encauzar nuestro amor por el camino correcto es colocando a Dios en el trono de nuestras almas.
Él debe ocupar el trono de nuestro corazón, porque de lo contrario ese trono lo estaremos ocupando nosotros con nuestros deseos pecaminosos, nuestros egoísmos, nuestras debacles emocionales, nuestras confusiones, nuestras vilezas, nuestras hipocresías, y el resultado va a ser el evidente, una vida de auténtico caos, y nos veremos sumidos en una espiral de amargura y una eterna búsqueda de momentos insignificantes de felicidad, efímeros y vacíos que no pueden saciar nuestra alma. Y la solución no es como se empeñan en proclamar los voceros y los predicadores de este mundo que hablan del humanismo y del empoderamiento del ser humano. La solución no es en amarnos más. Mira, tú no tienes que tener una gran autoestima, ni que recuperar tu autoestima. Eso, apuntar hacia allí, solamente agrava el problema, o en el mejor de los casos, desvía el problema hacia otro lugar. Yo digo que las terapias basadas en recuperar la autoestima o en fortalecer la autoestima son una estafa espiritual que parten de una premisa equivocada. Nadie debe recuperar la autoestima porque nunca nadie la pierde jamás. ¿Qué dice Jimmy? Yo conozco mucha gente que se siente mal consigo misma. Yo conozco mucha gente que está sumida en la tristeza y no deja de lamentarse por lo mal que está su vida, que no deja de verse mal. A esa gente hay que decirle que se ame. A esa gente hay que decirle que recupere la autoestima, porque lo que le pasa es que se ama poco, ¿no? Te equivocas. Piensa en un momento en alguien que dice que su vida es un desastre, que no puede con ella, que se siente mal consigo misma, hay que ver que no valgo nada, hay que ver que este mundo no me quiere, hay que ver que el mundo está mal, que no me dan lo que yo pido o que yo no llego a las expectativas, me siento mal conmigo mismo, me siento mal conmigo misma, yo no llego, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, me quiero ir de aquí. Podríamos considerar que esa persona debe recuperar el amor hacia sí mismo y lanzarle mensajes como: tú sí que puedes, ánimo. Pero lo cierto es que esa persona se está amando a sí misma de una forma, sí, desordenada, pero también desorbitada. Si lo pensamos bien, lo que realmente le ocurre a esa persona es que tiene una expectativa más alta de sí misma de lo que luego ve en ella. Y no puede soportar la idea de no tener una vida a la altura de sus pretensiones. Su vida no cumple con su expectativa. Lo que le rodea no cumple con lo que ella espera que tiene que ser. El mundo es una decepción para ella. Ella misma es una decepción para ella. Ahora, ¿de dónde viene esa sensación de tristeza y frustración? ¿De dónde proviene esa expectativa tan elevada acerca de lo que ella misma debería ser y no es? Proviene de un gran amor hacia sí misma. Por lo tanto, el problema de esa persona no es que deba amarse más, ni que deba recuperar su autoestima. El problema de esa persona es que debe aprender a amarse bien. Y eso pasa por entender quién es, dónde está, qué hace aquí y hacia dónde va. Es decir, esa persona necesita comprender cuál es su verdadera identidad y su verdadero propósito para poder amarse a sí misma de forma correcta. Sin embargo, hermanos, eso es imposible que ocurra si quitamos a Dios de la ecuación. Sin Dios todo se desordena. Y por eso este mundo está como está. Está tratando de buscarle sentido a la vida, quitando de en medio al dador de la vida. De manera que la solución está en amarnos bien, y eso solamente puede ocurrir si realmente amamos a Dios. Y esa es la razón por la que el llamado del Evangelio incluye el matar el yo. Fíjate, es muy curioso. En el capítulo anterior de esta parábola que estamos leyendo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice Jesús, les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Curioso, porque un capítulo después dice: ama a los demás como te amas a ti, pero antes me ha dicho que me niega a mí. ¿En qué quedamos? ¿Me niego o amo como a mí? No, es que para poder amar correctamente, para poder amarte bien y amar a los demás bien, como ya te amas a ti mismo, porque te amas mucho, pero para hacerlo bien, primero tienes que negarte a ti mismo, tienes que matar ese yo.
El requisito de negarnos a nosotros mismos es imprescindible porque Dios sabe que todos nosotros vivimos dándonos demasiada importancia a nosotros mismos. Vivimos autocentrados, amándonos sin medida, totalmente egoístas, egocéntricos. Somos los reyes de nuestro universo. Nosotros somos nuestro propio Dios con D minúscula que pretende controlar todo y poner todas las normas de nuestra vida. Nosotros somos los que pretendemos tener las riendas de nuestra vida y no las queremos soltar. Nuestros deseos siempre son lo más urgente. Nuestros planes se deben cumplir porque son lo más importante. Nuestra voluntad debe ser satisfecha y para conseguir todo eso somos capaces de mentir. Somos capaces de manipular, de engañar, de robar, de adulterar. Algunos llegan incluso hasta a matar. Y este es el mundo en el que vivimos, un mundo formado por miles de millones de personas que cumplen a rajatabla con estas características. Egoístas, pecadores, que batallan por el trono para que se haga su voluntad. Pero el Evangelio nos llama a matar esa parte del yo. El Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, nos llama a rendirnos al egocentrismo con el que nacemos, nos llama a dejar de vivir luchando porque se cumpla nuestra voluntad, nos llama a dejar de ocupar el trono de nuestro corazón y nos llama a dejar que gobierne Dios en nosotros. Que Dios sea nuestro Rey, porque solamente entonces podremos amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo de manera correcta. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con nuestro Creador, cuando entramos y comprendemos la dinámica del Dios Trino, lo vimos en el primer sermón, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, viviendo en una relación de eterno amor. El Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo al Padre y al Espíritu, el Espíritu al Padre y al Hijo. Ambos, o sea, los tres han estado eternamente viviendo en una comunión perfecta, de armonía, de amor, bailando al son de esa relación de armonía perfecta, armoniosa, perfecta, sin ningún tipo de pecado, ningún tipo de contaminación, ningún tipo de nada que estorbe. Y cuando tú conoces al Señor por medio de Cristo y entiendes su amor, el Señor permite que te adentres, que te alinees con esa forma de vivir, que entiendas lo que significa vivir derramando amor. Dios está continuamente derramando amor sobre sí mismo, derramándose en amor y amor hacia los demás. Y tú entiendes eso, entiendes la dinámica del amor de Dios en la cruz de Cristo y puedes empezar a vivir derramando amor, a vivir pensando, ¿qué es lo que hoy le hace falta a mi esposa? ¿Qué necesita ella? ¿Cómo puedo bendecir su vida? ¿Cómo puedo bendecir a mis hijos? ¿Cómo puedo darme hacia los demás? No por esperar nada a cambio, no para ver si me hace la comida que me gusta, sino simplemente porque es mi amada esposa y quiero bendecir su vida. Empiezas a vivir con esa dinámica y entiendes que a lo mejor ella no te corresponde de esa manera y la perdonas y sigues amando. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y vives en esa... Ahora, si no estás en esa línea, eso no se puede. Porque el pecado, el egoísmo te jala hacia otro lado, a pelear por tus intereses, a justiciar a aquel que te hace daño, a darle a la gente lo que merece. A no poder soportar que alguien te tome a ti por bobo, a que no te tomen el pelo. Pero cuando tú estás con el Señor, entendiendo la dinámica de la Trinidad, de cómo se derrama en amor, entonces tú no vives autocentrado, tú vives Dios centrado. Y eres capaz de amar al prójimo. Pensar, ¿qué necesita mi pastor? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudar? El tercer punto de este mensaje es: Jesús se hizo nuestro prójimo. Volviendo a nuestro pasaje, la pregunta que propició esta hermosa parábola del buen samaritano era la siguiente: Maestro, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso es lo que le preguntó el intérprete de la ley, ¿no? Y Jesús apeló al cumplimiento de la ley. Cumple la ley y entonces serás salvo. Por lo tanto, una lectura
superficial de este pasaje podría darnos a entender que el propósito de Jesús con esta conversación fue enseñarle al intérprete las obras requeridas para ser salvo. Podríamos pensar que Jesús aquí estaba actuando simplemente como un maestro, un rabino de la Torá, que te dice lo que tienes que hacer para salvarte. Y de hecho esa es la visión que tiene mucha gente de Jesús de Nazaret, ¿no? Hay muchas personas que entienden a Jesús como un gran maestro y lo abrazan como tal, les gusta la figura de Jesús como un maestro, un rabino que tenía mucha sabiduría y que si le hiciéramos más caso el mundo iría mejor. Por cierto, es verdad, lo tengo aquí anotado, muchas veces cuando he hablado con gente que entiende y abraza a Jesús como un maestro y que lo reconoce como tal, luego empiezas a hablar con ellos y no tienen ni idea de lo que Jesús enseñó. O sea, es una postura, pero realmente la mayoría de gente después no tiene idea de lo que Jesús enseñó, o lo malinterpreta, o nunca ni siquiera lo ha leído, ¿no? Ahora, lo cierto es que Jesús fue un gran maestro de la moral y de la ética. Sus enseñanzas acerca de cómo debemos vivir en este mundo son insuperables y su sabiduría sobrepasa todas las cosas. Así que es verdad, todos nosotros deberíamos vivir y deberíamos aplicar todo lo que Jesús enseñó con respecto a la ética y a la moral. Sin embargo, hermanos, Jesús fue mucho más que un rabino. Fue mucho más que un maestro judío. De hecho, considerar a Jesús solamente como un maestro es un suicidio intelectual, es una locura teológica, es algo que no tiene sentido. Es un auténtico insulto a la verdadera identidad de Jesús. Jesús fue un rabino, pero fue mucho más que un rabino. De hecho, Jesús es Dios encarnado y Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. De manera que la intención de Jesús al compartir la parábola del buen samaritano, claro que tenía un componente moral, porque Jesús nos está explicando de qué manera práctica podemos poner por obra ese mandamiento. ¿Quién es mi prójimo? Te está enseñando a vivir, claro que sí, eso también lo hace Jesús. Pero sobre todo, además de un componente moral, esta parábola tenía un propósito evangelístico. Jesús estaba evangelizando a ese intérprete de la ley. Recordemos que el intérprete de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Con qué intención? Con la intención de justificarse a sí mismo. Él quería comprobar a ver si Jesús le daba la respuesta que él quería oír, porque en función de quién fuera su prójimo, entonces él estaba cumpliendo o no. Y ante la pregunta, lo que hizo Jesús fue poner el listón en un lugar que era imposible de alcanzar para ese hombre. Así que la intención de Jesús, más allá de ilustrarle de manera práctica lo que es amar al prójimo, era ponerle el espejo de la ley a ese hombre para que se diera cuenta de que él no era capaz de realizar tal proeza. El intérprete de la ley necesitaba comprender que por más que se esforzara, por más que lo intentara, por más que se dedicara en cuerpo y alma, él jamás podría justificarse a sí mismo. Porque por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús podría ser parafraseada de esta manera. Mira, intérprete, para ir al cielo debes ser perfecto, pero debes saber que la perfección nunca va a estar a tu alcance. La única manera de heredar la vida eterna es dejar de pretender justificarte a ti mismo, para dejar que sea otro el que te justifique. Y eso mismo es precisamente lo que necesitamos todos. Porque al igual que el intérprete de la ley, todos vivimos tratando de justificarnos a nosotros mismos. Todos vivimos tratando de ser aprobados, aceptados, vivir tratando de cumplir normas para alcanzar objetivos y que nuestra vida tenga algún sentido. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros podremos alcanzar jamás el estándar de la ley moral de Dios. Necesitamos con urgencia que alguien nos salve y ese alguien no es otro que Jesús de Nazaret. Jesús es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo como ser humano para rescatarnos. Nosotros estamos rotos, estamos heridos, estamos perdidos en el camino de la vida, pero Jesús, al igual que el samaritano de la parábola, Él se dignó a servir a sus enemigos por amor. Él se hizo nuestro prójimo.
Él nos limpió, nos sanó, nos dio descanso y pagó toda nuestra deuda. Y la única manera de poder heredar la vida eterna es confiando en la obra de Jesús por nosotros, entregando todo nuestro ego, todo nuestro yo a su servicio. Es por medio de la fe en Jesucristo y en su justicia perfecta que esa justicia pasa a ser nuestra por la fe. Y todos nuestros pecados son cargados sobre Él. Y de esa forma nosotros podemos descansar de la agotadora tarea de vivir tratando de justificarnos a nosotros mismos. Dios nos hace libres de ese yugo. El Evangelio, Iglesia, nos manda a amar a nuestro prójimo. Hacerlo como a nosotros mismos, porque Dios sabe que nosotros nos amamos mucho. Nos amamos mal, pero mucho. Y debemos hacerlo, hermanos. La gracia, cuando es gracia, impulsa las obras. Si no, no es gracia. Tenemos que buscar maneras. Piensa activamente. Te reto en esta semana que pienses cómo puedo poner por obra cada día esta verdad. Nuestro deber es aprovechar cualquier oportunidad para hacer el bien a todos los que nos rodean. Pero debemos amar a nuestro prójimo, no para buscar autojustificarnos, ni para conseguir un objetivo que nos interese, ni para ganar nada, ni para alcanzar un propósito personal, no. Debemos hacerlo como respuesta al amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones a través de Jesús. Un amor inmedible que no deja de anunciarnos la grande y maravillosa noticia, que Dios, a pesar de que nosotros somos sus enemigos y de que no merecemos nada, Él vino a este mundo. Él no pasaba por ahí, Él no pasaba por el camino y nos vio, no, Él vino voluntariamente. Él se embarró, Él bajó a este mundo de pecado. Y lo hizo para hacerse nuestro prójimo y amarnos hasta el fin. Amén. ¿Qué os parece si le damos las gracias al Señor por el Evangelio y meditamos en esta palabra?